solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Bienvenidos a todos una vez más a Figuras Bíblicas. Contentos, agradecidos a Dios de poder estar con nuestras Biblias abiertas y compartir este espacio con todos vosotros. La verdad que es un privilegio cada vez que podemos compartir o hablar de la palabra de Dios entre hermanos, entre la familia del Señor y bueno, pues también a aquellos que no conocen al Señor, poder dirigirnos a ellos en estos momentos por medio de este espacio de Figuras Bíblicas, donde, bueno, hoy vamos a estar viendo una figura muy significativa, muy irrelevante también podríamos decir, y la encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a un relato que encontramos a partir de Génesis capítulo 6, más bien vamos a ver en el capítulo 9 donde encontramos esta figura, pero vamos a ir a partir del capítulo 6 porque es donde encontramos el trasfondo o la historia que viene detrás de todo ello. Hoy, como figura bíblica en este espacio, vamos a estar viendo el arco iris, o mejor dicho, el arco del Señor en los cielos. Me gusta verlo así, porque es de la forma en la que el Señor lo expresa. El Señor se dirige como mi arco en las nubes. Y me gusta ver algo, ¿verdad?, que es propiedad del Señor, y Él lo ha puesto para reflejar su pacto y para reflejar su carácter, ¿verdad?, a aquellos que Él nos ha permitido conocerle. Entonces, si vamos a Génesis capítulo 6, a partir del versículo 5, vamos a ir leyendo algunos versículos salteados, pero para poder entrar en el contexto de todo lo que ocurrió en aquel entonces. Estamos Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Vamos para abajo, el versículo 12 en adelante: «Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Me gusta leer un versículo también, el versículo 8, que no lo hemos leído, dice así, cuando está hablando en medio de la maldad de los hombres, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta es la clave, ¿verdad? Si no te ha quedado claro, vemos un contexto en el que los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal. Encontramos una época de depravación, de maldad por todos los lados, pero había un hombre que halló gracia a los ojos del Señor. Este hombre es Noé, y a él se dirige con un encargo. Le está diciendo, Noé, todo lo que tú ves va a morir. Por misericordia, por la gracia que yo tengo hacia ti, tu familia y tú vais a ser salvados, pero es necesario que seáis obedientes, que construyáis un arca con las medidas que yo te doy y lo hagas como yo te voy a decir. Es decir, el Señor le da las medidas exactas a este hombre que halló gracia ante sus ojos. Entonces ahora estamos en el capítulo 7, sabiendo que dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así termina el capítulo 6. Entonces, capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vamos al capítulo 8, el versículo 20 es donde queremos leer. En todo este tiempo que hay entre medias, el diluvio tiene comienzo, el arca se para y bueno, pues ahora vemos a Noé saliendo, ¿verdad?, del arca. Y dice en el versículo 20 del capítulo 8, vamos al 18, dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor ahora está hablando y está diciendo, mira, lo que he hecho no lo voy a volver a hacer más. Y me gusta, ¿verdad? ¿Por qué el Señor, ¿verdad?, dice esto? Bueno, pues simplemente es por la actitud de Noé, ¿verdad? Cuando dice que el Señor percibió olor grato y dijo el Señor en su corazón. Es decir, percibió olor grato a la actitud o al holocausto, ¿verdad?, la ofrenda que Noé con su familia estaban haciendo al Señor. Vamos más abajo al versículo 8 y dice, al versículo 8 del capítulo 9, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto
entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bien, aquí encontramos, ¿verdad? El versículo 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y aquí encontramos el arco del Señor en las nubes, o lo que entre nosotros a día de hoy conocemos como el arco iris. Bien, es la figura que íbamos a ver y estamos viendo, ¿verdad?, que es la forma en la que el Señor selló un pacto. Y si hay algo que tenga, podemos decir, de curioso o digno de mencionar este pacto, ¿verdad?, es que aquí encontramos el pacto con Noé, y es un pacto incondicional. Es decir, es un pacto que no dependía de nada de lo que Noé o sus hijos o cualquier persona pudiese hacer. Es un compromiso que Dios hizo, es un pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con los hombres de la tierra. Bueno, fue hecho a Noé, fue hecho a sus descendientes, y me gusta cómo describe que fue hecho a todo ser viviente, podríamos decir a la tierra en general. Es un pacto de Dios que a día de hoy lo conocemos como el pacto de Noé, pero es Dios pacta esto con todos los hombres de la tierra. Es decir, a día de hoy nosotros que hemos podido, por la gracia de Dios, tener un encuentro con el Señor, llamarnos hijos de Dios, que conocemos las Escrituras y conocemos el corazón del Señor, bueno, pues hoy cada vez que vemos un arco iris, ya no simplemente podemos decir, fíjate, es un fenómeno natural o se produce por esto, y podemos encontrar su lógica y la forma en la que todo esto ocurre, sino que podemos ver ahí la gracia y la misericordia que Dios está teniendo para con la tierra. Entonces, simplemente que podamos ver y que podamos darnos cuenta que el Señor mismo selló su pacto con el arco iris, o mejor dicho, con su arco. Bueno, si algo podemos ver relativo a este pacto, porque claro, podríamos hablar del arco, pero es necesario hablar del porqué, ¿verdad? Y el porqué es que a causa de la maldad de los hombres, el Señor envió un diluvio, destruyó la tierra, y al ver, ¿verdad?, el Señor, el holocausto, en la ofrenda de Noé, Él dijo en su corazón: ya no voy más a volver a hacer esto, ya no voy a volver a destruir el mundo, o la tierra, mejor dicho, por medio del agua. Entonces, la forma en la que el Señor dejó esto establecido y sellado es por medio de su arco. Y dice que el Señor, cada vez que Él ve eso, se acordará, ¿verdad?, del pacto que hay entre Él y nosotros. Es el Señor mismo, ¿verdad?, haciendo un pacto con nosotros, un pacto basado en la fidelidad de Dios y basado en la gracia de Dios. Por eso me gusta ver este pacto incondicional en el que ni tú ni yo podemos o tenemos que hacer nada. Es el Señor mismo el que ya lo ha hecho todo, Él lo ha establecido de esta manera, a Él le ha agradado que esto sea así, y nosotros, tú y yo, descansamos y confiamos en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel a su palabra, en que lo que el Señor dice, Él lo lleva a cabo, en que Él no es un hombre para mentir, o no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho, ¿verdad? A pesar del dolor del corazón del Señor, Él dijo, pues, aunque la tierra se siga corrompiendo, no voy a mandar otro diluvio más. A pesar de que la maldad de los hombres siga siendo como en los tiempos de Noé, el Señor nos ha prometido, ¿verdad?, de que no va a destruir la tierra con un diluvio. Entonces, me gusta, ¿verdad?, poder recordar por medio de estas cosas tan sencillas como es un arco iris, ¿verdad?, la fidelidad de Dios y su gracia eterna, ¿verdad?, para con aquellos que hemos confiado en Él. Y al igual que Noé, ¿verdad?, en estos días hemos hallado gracia a los ojos de Dios. A pesar de que la maldad de los hombres sigue siendo tanta, sigue siendo tan grande, sigue siendo tan oscura,
¿verdad? Yo sé que habemos personas que a los ojos de Dios hemos hallado gracia. Y al igual que en los tiempos de Noé, ¿verdad? El Señor como provisión trajo un arca. A día de hoy encontramos ya no simplemente un arca, sino aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, el arco en el cielo, el arco iris, tiene que recordarnos de que Dios es un Dios fiel. Y no solamente que Dios es un Dios fiel, sino que en el tiempo pasado Dios envió un diluvio. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, que no permite, ¿verdad? O que no se altera a pesar de la corrupción de los hombres. Dios es santo, Dios es justo, es un Dios que odia el pecado y no permite, ¿verdad?, que el pecado quede impune de ninguna manera. Y sabemos que el Señor nos ha hablado, ¿verdad?, que también va a venir un juicio, y aunque el Señor no destruya la tierra, todos daremos cuenta delante del Señor. Eso es algo que lo podemos ver en un mensaje bíblico 100% a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia. Y como bien estamos diciendo, aunque no por lluvia, sé que Dios ha prometido también, ¿verdad?, que va a destruir la tierra, pero no lo hará por agua, sino que lo va a hacer por fuego, en los días, ¿verdad?, que conocemos, o en los acontecimientos que conocemos como el día del Señor. Entonces, me gustaría leer segunda de Pedro, yo estoy buscándola, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, donde precisamente nos habla de el día del Señor. Y dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bien, aquí encontramos, ¿verdad?, una advertencia que Pedro nos está haciendo, hablándonos de el día del Señor que vendrá, ese día que vendrá con fuego. Y ahora nos está diciendo, si este día vendrá, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y yo estaba pensando, digo, pues tú fíjate, en verdad, cada vez que vemos un arco iris, nos tiene que recordar esto, de que porque el mundo no andó en una forma santa, porque el mundo no andó en una forma piadosa, buscando al Señor, ellos fueron destruidos. El Señor envió un diluvio. Entonces, cada vez que veamos esto, tenemos que ver la fidelidad de Dios a sus promesas, tenemos que ver la gracia de Dios que tuvo para con Noé y que Él está teniendo para con nosotros, y tiene que ser un motivo más, ¿verdad?, para andar, ¿verdad?, como bien nos está diciendo, en santa y piadosa manera de vivir, para andar de la forma que a Dios le agrada, porque Él ha establecido, ¿verdad?, una forma correcta en la cual tú y yo debemos de conducirnos. Hablando del día del Señor, también lo vemos muy claramente en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9, y dice así: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1, también dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, el Señor también tiene una promesa ahora de un cielo nuevo y de una tierra nueva, en el que nos enseña que todo esto que estamos viendo va a venir el juicio de Dios, y no va a ser con agua, sino que va a ser con fuego. Posiblemente yo esto lo estoy hablando hoy con palabras muy sencillas o palabras que te puedan parecer muy livianas, pero es una realidad. El propósito no es transmitir miedo, no es traer un terror a aquellas personas que estén escuchando, sino es una advertencia y poder decir: el Señor siempre cumple su palabra. Recuerda que en los días de Noé la maldad de los hombres era grandísima, y vivimos unos tiempos en que los designios de los pensamientos del hombre continúan siendo los mismos que en los tiempos de Noé. Continúa siendo el mal,
el mal. Y de continuo, ¿sabes qué encontramos? En medio del mundo donde vivimos, la maldad de los hombres aumentando cada vez más y más y más y más. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos advierte, mismamente encontramos el libro de Romanos, o la carta de Romanos, perdón, y algunos más, donde nos habla, ¿verdad?, del carácter de los hombres en estos postreros tiempos, donde nos habla cómo la maldad de los hombres va a seguir en aumento cada vez más y más. Incluso nos habla de inventores de males, es decir, en nuestros días vemos la maldad en formas y maneras en las que no se había visto nunca antes, y por eso estamos viviendo tiempos en los que parece que todo es una locura, y verdaderamente lo es, porque el hombre está siendo dominado precisamente por el mismísimo enemigo, por el mismísimo diablo, ¿verdad? Pero para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando vemos la historia de Noé y encontramos este arca, a día de hoy podemos decir, en Cristo Jesús hemos encontrado algo más que un arca. Es decir, en medio de los tiempos que vivimos, donde son tiempos malos, son tiempos difíciles, al igual que Dios trajo como provisión un arca a Noé, ahora el Señor mismo nos ha dado a Jesucristo. Y de una forma figural podríamos decir, Cristo Jesús es nuestra arca. Nos encontramos ahora en Cristo Jesús, nos encontramos dentro de Cristo, por decirlo de alguna manera, en quien tenemos seguridad, en quien tenemos estabilidad, en quien estamos firmes, en quien estamos vivos, en quien estamos con un sustento continuo en nuestras vidas, porque es la provisión del cielo para cada uno de los hombres que confían en el Señor, que creen a Dios de todo corazón. Me gustaría leer Primera de Tesalonicenses. Vamos ahí y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, donde, pues nos está hablando de esto. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y dice así, vamos a leer desde el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y qué bueno, ¿verdad?, que en Cristo Jesús encontramos salvación. En Cristo Jesús encontramos provisión. Y déjame decirte algo, los que estaban dentro de esta arca fueron aquellos que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Aquellos que hoy están en Cristo Jesús son aquellos que han hallado gracia ante los ojos de Dios. Aquellos que se encontraban dentro del arca del Señor fueron aquellos que escucharon la voz del Señor, que en medio de la maldad decidieron andar de una forma justa y de una forma santa, decidieron dirigir sus pasos y la conducta de su vida de la forma a la que Dios le agradaba. Y bueno, podemos ver el contexto, ¿verdad?, en el que Noé nos enseña que por 120 años fue pregonero de justicia, y cómo encontramos un contexto de burlas hacia Noé y su familia, ¿verdad? Pero el Señor los mantuvo firmes. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, podemos hablar de Noé. Y hasta los más niños más pequeños se les habla de Noé y de su arca. Pero lo mejor de todo ello es que hoy encontramos a Cristo Jesús como la provisión para nuestros pecados. Es decir, hemos hallado gracia a los ojos de Dios, estamos en Cristo Jesús. Y el arco iris nos tiene que recordar todo esto. Es muy curioso, ¿verdad?, porque precisamente estamos hablando esto en un tiempo en el que el arco iris, ¿verdad?, ha sido tomado por ciertos colectivos con el propósito de reivindicar sus derechos de maldad ante los ojos del Señor, ¿verdad? Y parece que cada vez que vemos un arco iris o hemos pintado algo
con estos colores tan bonitos, pues generalmente al mundo no le viene un pensamiento acerca de Dios, ¿verdad? No le viene un pensamiento acerca de la santidad o acerca de la fidelidad de Dios. Y en definitiva yo puedo ver ahí la obra del enemigo desviando el propósito original de ello, ¿verdad? Encontramos a un grupo de personas que, por decirlo de alguna manera, se han apropiado o han robado, ¿verdad?, este arco al Señor con el propósito de reivindicar sus derechos y con el propósito de que cada vez que lo vea la gente, pues sigan pensando o creyendo, ¿verdad?, en la libertad de los hombres, la libertad de las mujeres, la libertad de los colectivos y del ser humano, cuando precisamente nos está hablando algo totalmente opuesto. El arco iris bíblico, ¿verdad?, el arco iris de Dios, el arco en los cielos, nos está hablando de que Dios es un Dios fiel y que toda injusticia y que todo pecado y que toda maldad recibirá su justa retribución. Pero también nos está hablando, ¿verdad?, de que aunque la maldad de los hombres siga en aumento, siga creciendo, el Señor no va a destruir la tierra con un diluvio, sino que el Señor está tensando su arco y el día del Señor vendrá. El juicio de Dios va a venir sobre aquellos que practican la maldad, que se gozan en ella y se gozan juntamente con los que hacen lo mismo que ellos. Entonces, no es una broma, no es simplemente algo bonito, algo digno de admirar, un fenómeno natural, ¿verdad? Dios lo ha establecido en los cielos para que podamos meditar también en nuestras vidas, en quiénes somos realmente, en cómo están nuestras vidas delante del Señor. Y simplemente, por mi parte, por ir concluyendo, recordar también las palabras de Mateo capítulo 24, donde hay una advertencia y nos habla del día del Señor también, pero ahora nos recuerda y dice, como en los días de Noé. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos del 35 al 39. Y dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, simplemente dejarlo aquí por mi parte, pero nos está diciendo como en los días de Noé, en un tiempo en el que todos estaban haciendo su vida de normal, hasta que llegó el diluvio, hasta que llegó el juicio de Dios sobre la tierra. Y bueno, es curioso porque dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta que fue tarde. Tú sabes, ¿verdad?, cuánta gente está entendiendo el día de su partida, es decir, el día que mueren y se presentan delante del Señor. Ahí entienden verdaderamente el propósito de Dios, pero ¿sabes qué ocurre? Ya es tarde. Entonces hoy vivimos en un tiempo en el que la gracia de Dios se ha extendido, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, en el que el Señor nos ha advertido de que Él va a venir en su segunda venida, ¿verdad? Y muchos no van a entender hasta que ya sea tarde para ellos. Pero en Cristo Jesús, hoy tú y yo podemos ser salvos, puesto que la maldad de los hombres sigue siendo mucha, grandísima, en gran extremo, ¿verdad? El Señor ha provisto una salvación mucho más grande también. Entonces, como dice Pablo, en el momento o cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces yo aquí puedo ver también en las palabras de Dios una advertencia, una gracia sobreabundante, de que a pesar de tu maldad, a pesar de tus pecados, de quién somos realmente, el Señor nos ha otorgado una vez más un día para poder seguir meditando, para ser salvos, para entrar en esta arca de salvación, que no es más que Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Simplemente concluir citando Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios a los hombres, que a pesar de sus pecados, que a pesar de su maldad,
envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la realidad, esto es lo que hoy estamos hablando, mensajes de vida eterna, de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, aun viviendo de espaldas a Dios, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, para que hoy tú y yo podamos disfrutar de la vida eterna, para que hoy tú y yo podamos ser salvos. Y me gusta, ¿verdad?, la advertencia que encontramos en la palabra de Dios que dice, ser salvos de esta perversa generación. Vivimos en un tiempo perverso, en el que las generaciones que nos han precedido y los que vienen, si vienen, seguirán siendo perversos. Pero hoy tú y yo podemos ser salvos si acudimos, si corremos a Cristo Jesús y clamamos por la salvación de nuestra alma. Bueno, simplemente, y no es tan simple, decir que hay una forma correcta y es acudir a Jesucristo en arrepentimiento y en fe. Es la única forma, la única manera en la que el hombre puede ser salvo. Dios nos ha presentado, nos ha manifestado esta salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, no me gusta esta expresión, pero en la pelota está en tu tejado. Es decir, tú tienes que tomar esta decisión. Dios ya lo ha hecho todo por ti. Dios ya lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Nosotros, con Cristo Jesús, es nuestra alma lo que está en juego. Estamos hablando de una eternidad, un tiempo que nunca termina, un tiempo que nunca acaba, donde el Señor, ¿verdad?, nos está dando una amplia entrada al reino de los cielos por medio de Cristo Jesús. Por mi parte, aquí concluimos con el espacio de hoy de figuras bíblicas y simplemente recordarte que cada vez que veas un arco iris, acuérdate de que el pecado no queda impune y de que Dios es un Dios fiel a su palabra que extiende su gracia a todos los hombres. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgó.